¡Cállate, maldita! ¿Cómo puedo obedecer a una chiquilla tonta como tú? Atena, eres tú quien debe dormir. ¿Acaso existe una octava escama dorada del dios Poseidón? A lo largo de la saga de Poseidón en los Caballeros del Zodiaco, pudimos conocer unas armaduras muy especiales, las cuales recibían el nombre de escamas doradas, y que pertenecían a los 7 generales marinos del dios Poseidón. Ciertamente estos personajes eran seres realmente formidables, incluso podían competir con los Caballeros Dorados. Y si bien es cierto el poder de estos guerreros no se comparaba realmente con el de los 12 Santos Dorados, lo cierto es que sí se trataba de rivales simplemente formidables. A lo largo de toda la historia sabemos que existen 7 generales marinos. Cada uno de ellos era el guardián de uno de los 7 pilares, y que al mismo tiempo correspondía a cada uno de los 7 océanos que cubren el mundo. Pero, ¿acaso es posible que existiera una octava escama dorada? ¿Es posible que un octavo general marino apareciera dentro de la historia canónica de Saint Seiya? Pues ciertamente la respuesta es bastante sorprendente, pues en este video intentaremos responder a estas interesantes preguntas. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente las escamas de Poseidón son unas vestiduras legendarias creadas por este mismo dios, con el objetivo de vestir a sus poderosos guerreros, en la invasión que realizó hace ya varios miles de años sobre la Tierra. Conocida como la Primera Guerra Santa, se dice que esta batalla fue provocada por el propio Poseidón, quien vistiendo a sus guerreros con estas poderosas armaduras, salió a conquistar todo el planeta Tierra, incluida la superficie. Cada una de estas armaduras formidables había sido forjada nada menos que en la legendaria Atlantis, utilizando como base un material milenario conocido como el oricalco. Ciertamente no sabemos cuántas de estas armaduras fueron creadas, pero se piensa que serían varias decenas. Todas ellas tenían colores diferentes y un rango muy especial. Sin embargo, entre todas las escamas que existían, se dice que habían 7 muy especiales, las cuales tenían una jerarquía superior, y eran conocidas como las 7 escamas doradas. Cada una de estas armaduras había sido creada a partir de una bestia legendaria, y de hecho el mismo Masami Kurumada nos dice que él decidió elegir a las criaturas que fueran más llamativas, inspirándose en bestias como por ejemplo Scylla, por lo cual cada una de estas armaduras resultó siendo bastante especial. Así como los 12 Caballeros Dorados están inspirados en las 12 constelaciones zodiacales, se dice que los 7 generales marinos estarán inspirados en los 7 mares, o mejor dicho, en los 7 océanos. Por lo cual, desde el principio de los tiempos, siempre han existido solamente 7 de estos guerreros. Todo esto nos llevaría a la pregunta de este video: ¿acaso es posible que existiera una octava armadura o escama dorada? Pues a simple vista, podríamos pensar que solamente existen 7 océanos, y por lo tanto también existen solamente 7 pilares, por lo cual no sería factible la existencia de una octava escama dorada. Sin embargo, a pesar de todo esto, la respuesta final será bastante interesante. Y es que ciertamente basta con ver a los otros ejércitos de los otros dioses olímpicos, ya que desde la época del mito era bastante común que algunos dioses menores ayudaran a los dioses mayores o deidades principales. Un claro ejemplo de esto es el caso de Hades, o también incluso la misma Atena. Pero hablemos primero del caso de Hades, y es que ciertamente el dios del inframundo solía ser ayudado por algunos dioses menores, tal como sucede con Hipnos y Tánatos. Y es que ciertamente estos no son simples seres humanos, sino que se trata de deidades que han despertado al noveno sentido, y por lo tanto poseen el cosmos al nivel de un dios. Y puesto que estos se encontraban sirviendo en el mismo ejército que Hades, todos ellos habrían recibido sus propias armaduras. En el caso de Hipnos y Tánatos, ellos poseían armaduras Sapuris, las cuales eran conocidas también como las joyas del inframundo,
Pero has de saber que las armaduras de Hypnos y Thanatos no eran armaduras comunes y corrientes, sino que se trataba de Sapuris del más alto nivel, en otras palabras, eran estrellas celestiales. Por lo tanto, no sería nada raro que el propio dios Poseidón también tuviera de su lado algunas deidades aliadas, algunos dioses mitológicos que se encontraran ligadas con el mar y con todos sus dominios, y que por lo tanto podrían pertenecer al mismo ejército que este dios. Y al igual que sucede con el caso de Hypnos y Thanatos, el dios Poseidón podría darle sus propias armaduras o escamas, pero debido a su alta jerarquía, no recibirían unas escamas comunes y corrientes, sino que estas escamas tendrían que ser escamas doradas, y por lo tanto ser de las armaduras de más alta jerarquía. Ciertamente existen muchas deidades ligadas con el océano, que podrían formar fácilmente parte del ejército de Poseidón, pero entre todas ellas hay una de la que se ha hablado mucho recientemente, y por supuesto me refiero al dios Tritón. Pero, ¿quién es exactamente Tritón? Pues ciertamente en la mitología clásica, se nos cuenta que Tritón era nada menos que el hijo del propio Poseidón con la diosa del mar Anfítitre, y se dice que se trata de un dios, el cual funciona como un mensajero para su padre Poseidón. Además posee la tarea sumamente importante de cuidar y vigilar las profundidades del océano. Sin embargo, Tritón no es el único dios menor que podría ser un aliado del dios Poseidón, y que posiblemente en alguna guerra santa también habría participado en las batallas. Sin embargo, el caso del dios Tritón es bastante llamativo, ya que de manera oficial dentro de Saint Seiya sí existe una escama que pertenecería a esta deidad antigua, y por supuesto sería la escama de Tritón. Y es que ciertamente en el videojuego Saint Seiya Omega Ultimate Cosmos podemos conocer la aventura de los Caballeros de Bronce cuando enfrentaron a los marinos de Poseidón, y también a este poderoso dios. De una manera bastante realista, resulta completamente imposible para estos Caballeros de Bronce inexpertos el poder enfrentar y mucho menos derrotar a una deidad poderosa como lo es el emperador Poseidón. Y se dice, según esta historia, que la única manera de enfrentar a este poderoso adversario sería utilizando las escamas de Tritón. Para ello, los protagonistas de este videojuego tendrán que viajar por distintos sectores, reuniendo unas escamas especiales, que les permitirán invocar finalmente a estas poderosas escamas doradas. En cuanto al diseño de las escamas de Tritón, debo decir que mantiene cierto aire a las escamas originales. Sin embargo, y por mucho, no se asemeja a la magnificencia y a la elegancia que poseen las 7 escamas originales. Sin embargo, los colores de esta armadura están bastante bien, y resulta un elemento bastante interesante dentro de las historias oficiales de Saint Seiya. De modo que en conclusión podemos decir lo siguiente: dentro del canon de Saint Seiya no solamente es posible que exista una octava armadura o escama dorada, sino que lo más seguro es que podrían existir muchas de ellas. Personalmente, considero que la idea de una octava escama dorada o incluso de otras armaduras pertenecientes a deidades menores relacionadas con el océano es algo bastante interesante, y que realmente me gustaría ver en alguna historia futura canónica u oficial de Saint Seiya. En cuanto a la idea del videojuego de Saint Seiya Omega, también me parece una idea muy buena y muy original, pero creo que se podría ahondar un poco más en el origen de estas escamas, aunque también podrían ponerla simplemente sin dar mayor explicación, tal como sucede en el caso de Hypnos y de Thanatos, de quien no se nos explica absolutamente nada sobre sus armaduras Sapuris, ya que simplemente aparecen vistiéndolas, sin dar mayor explicación al respecto. Sea como sea, pienso que la saga de Poseidón es bastante buena, pero debido al tiempo tan reducido que se le dio a esta historia, no pudimos ahondar más en los otros aspectos del ejército del dios de los mares, algo que pienso que sí se podría llevar a cabo en alguna saga futura. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ninguna pregunta interesante del mundo de Saint Seiya. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.